Buenas tardes. Academia de Ciencias, Ingeniería y Humanidades de Lanzarote quiere en este 20 de mayo, como en todos los 20 de mayo, recordar la figura del eminente físico nacido en Arrecife, Blas Cabrera Felip. Hemos considerado denominar al conjunto de actividades que en torno al 20 de mayo veníamos haciendo desde hace, desde 1995, más de 30 años, llamarlas jornadas Blas Cabrerianas como bloque. Ya el año pasado entendimos, visto todo lo que se había realizado ya, dedicar de manera más singular el día 20 de mayo como Día de Blas Cabrera, porque además ya se consideraba el 20 de mayo como el Día Mundial de la Metrología, y entre otras muchas cosas, pues Blas Cabrera fue secretario del Comité de Unidades y Medidas del Instituto de Francia, convertido finalmente en la Convención del Metro, con objeto de tener el Sistema Internacional de Unidades. Día de Blas Cabrera coincidente con el Día Mundial de la Metrología. Bien, pero hoy de lo que queremos hablar es de Blas Cabrera, lo hemos titulado así, actualidad de su recuerdo ante el 150 aniversario de su nacimiento. Nació el 20 de mayo de 1878. Estamos a 20 de mayo del 2026, por lo que es lo mismo. Los 150 años, cifra redonda, usual para este tipo de aconteceres, pues será dentro de 2 años. Y lo que queremos es preparar, yo diría mejor, repreparar algunos acontecimientos que puedan parecerse de alguna manera en Lanzarote a los que tuvieron aquí lugar hace ya pues esos 32 y 31 años a los que me he referido antes, ¿no? Bien, pues desde esta perspectiva yo quisiera hoy intentar transmitir primero una información de actualidad sobre el recuerdo que en las Islas Canarias se tiene de la figura de este ilustre arrecifeño, lanzaroteño, canario, español. 2, reconocer y dar a conocer y valorar como muy positivas las acciones que se vienen realizando en Tenerife en los últimos años, como vamos a ver. 3, pues aportar algunas notas complementarias de verdad ante determinados olvidos, es lo que me gusta llamar recordares Blas Cabrerianos. Tanto el sustantivo como el adjetivo pueden parecer un poco sorprendentes, pero creo que es lo más correcto en cuanto a términos. Y como complemento, claro, este es el objetivo final, estimular a Lanzarote, a la ciudadanía y a las instituciones en el recuerdo de Blas Cabrera en esta isla, en Lanzarote, que últimamente pues no está esto, por lo menos al nivel que nos gustaría que fuera. Bien, en cuanto a índice, me gustaría tratar primero de la actual, nombre también es mío, etapa neófita tinerfeña. Ha habido un grupo de extraordinario valor en la isla de Tenerife que cariñosamente pues creo que lo podemos llamar neófitos, ¿no? En un lenguaje un tanto de historia religiosa, si queremos decirlo así. Nuevos fieles de la figura de Blas Cabrera, que con la radical novedad que representa cualquier descubrimiento, pues lleva a hacer actos de cierta plenitud. De esto es de lo primero que quisiera que conocierais todos. ¿Ven? Recordar las realizaciones veterófitas en y desde Tenerife. En Tenerife no ha sido nuevo, ya se habían hecho muchas cosas, muchas, pero no ha habido el reconocimiento por los neófitos de lo que sus antecesores veterófitos ya habían realizado.
Tercer aspecto a tratar sería el núcleo veterófito español. Bueno, acabaré diciendo quizá que Blas Cabrera, como Agustín de Betancourt, como Viera Clavijo, como Benito Pérez Galdós y como algunos otros, son españoles de Cabrera, perdón, son españoles de Canarias. Y la expresión es capital, y sobre todo en estos tiempos actuales de tanta pamplina, de pueblos, ciudades, regiones, autonomías, etc. Bien, pues esto ya se habían hecho también bastantes cosas, digamos, en el conjunto español. Recordar brevemente, o iré muy fugaz, la explosión blascabreriana en y desde Lanzarote, finales del siglo pasado y principios de este siglo. Finalmente, una referencia a la presencia que tuvimos en México, precisamente en el año del cincuentenario del fallecimiento en México de Blas Cabrera, para cerrar con la pregunta. Y Lanzarote hoy, con vista a este 150 aniversario del nacimiento aquí de Blas Cabrera. Bueno, vamos entonces, aunque sea rápido, porque la documentación sería mucha, ¿no? En la actual etapa neófita tinerfeña de la que he hablado, pues se centra fundamentalmente con la consideración de un acto histórico, pues nada menos que esto que cada uno puede juzgar como considere. En el cementerio de San Luis de la Laguna, en octubre del año 2022, pues reposan los restos de Blas Cabrera. Los datos, como esto va a quedar grabado, los datos de la situación actual, pues están aquí referidos, con el reconocimiento de que falleció el 1 de agosto de 1945. Bueno, se le considera padre de la física moderna en España. Este es el punto central, digamos, que ha movilizado a este movimiento tan extraordinario que caracteriza o que, digamos, da sentido y consistencia a esta etapa neófita tinerfeña. Bien, en consecuencia, en ese acto que está bien considerado histórico, pues ahí se dieron cita pues todas las autoridades de Tenerife y sobre todo La Laguna, fue el punto central. Muy bien, como decía, falleció en México, no me voy a referir a esto más, y este era el Panteón Español en la Ciudad de México. En esa situación, desde esa situación, pues se ha traído, como he dicho, al cementerio San Luis de La Laguna, y ahí pueden observar a uno de los nietos, una de las nietas y la bisnieta con las cenizas, hablo en plural, con las cenizas de lo que había en la tumba de México. Muy bien, pues dentro de esa perspectiva pues hay diferentes reuniones de distintos momentos donde está un profesor de la Universidad de La Laguna, la alcaldesa de La Laguna y esa parte de la familia de Blas Cabrera. Y en la placa conmemorativa pues se dice que en la ciudad de La Laguna están los restos de Blas Cabrera Felipe, natural de Arrecife, María Sánchez Real, su mujer de toda la vida, lagunera, como se dice aquí, lagunera, y que darían sentido a esta operación. Ya no tanto el que una nieta, Rocío Cabrera Muedra, que había fallecido en 1946, nieta de Blas Cabrera, pero por vía de un hijo que no pisó las Islas Canarias, y Blas Cabrera Sánchez, precisamente el hijo mayor de Blas Cabrera, que falleció en el exilio, como él, y que la singularidad por la que la recordamos con más frecuencia es que acabó su vida en España durante la Guerra Civil de secretario del presidente de gobierno
cosas estando tan de moda, negrito. Y evidentemente pues no tenía más remedio que coger la vía del exilio. Y es el que facilitó a final del año 41 que en México acogieran a Blas Cabrera cuando las autoridades políticas europeas de ese momento en Francia, en el país que estaba, dominado ya por el nazismo alemán, no se le consintiera de ninguna manera que permaneciera más tiempo en París. Tuvo que salir, en otros momentos hemos hablado de ese viaje y de esas circunstancias, pero en fin, ahora simplemente decir que también, como los restos de Blas Cabrera, pues se ha traído todo lo que había en aquella tumba. Y esto es lo que están hoy ahí. Con gratitud a México por el exilio y retorno. Muy bien. Bueno, en segundo lugar, a destacar también, porque lo que quieren destacar, es un monumento a Blas Cabrera. El monumento a Blas Cabrera pues es un monumento simbólico que está en la parte posterior, si llamamos anterior a la de la entrada oficial, de las facultades de Física y Matemáticas. Pero además, por eso decía que son auténticos neófitos, difusores de una creencia, y con el impulso a que esto conduce, pues bueno, pues han tenido diversas actuaciones en la Diputación, en el Ayuntamiento de La Laguna, e incluso pues, se han presentado en Madrid, en la Universidad Complutense, en la Facultad de Física de la Universidad Complutense. Blas Cabrera, entonces Universidad Central, Blas Cabrera también fue rector. Bien, y en el Instituto de Investigaciones Físico-Químicas, el Instituto Nacional de Física y Química, lo que llamaban los físicos y químicos de entonces el Rockefeller, fue un regalo de la Fundación Rockefeller el que tuviéramos un primer laboratorio científico de física y química en España, dirigido por Blas Cabrera, y que fuera uno de los centros de mayor relieve y de mayor poder de investigación de Europa en aquellos momentos. Bueno, el conjunto de instituciones, pues como ya he indicado, pues son estas, y cada año pues hacen también una ofrenda floral, como pueden observar. En el Parlamento de Canarias, ha habido una actuación que creo que algunos conoceréis, pero que me gustaría reproducirlo. Bueno, de entrada, el título es El padre de la física cuántica española. Nada menos que hasta ahí ha llegado esta nueva fe Blas Cabreriana. Padre de la física cuántica. A ver si oímos este acto. La marcha atrás. Ya está, venga, sí, igual, sí. Sí. Las palabras capitales. Me gustaría que empezara con este recuento de votos. Por tanto, aprobado por unanimidad la propuesta. Se ha aprobado por unanimidad el día 10 de diciembre. El Parlamento Regional ha se aprobado por considere unanimidad que cada 10 de Día diciembre se de las celebre el Día de las Ciencias Canarias. Una fecha que no es casual, coincide con la entrega de los premios Nobel, a los que el físico lanzaroteño Blas Cabrera fue nominado en 2 ocasiones. Y también un 10 de diciembre de 1920... Blas Cabrera estuvo aquí. Era viernes y estas paredes acogían entonces la Diputación Provincial de Canarias. Mientras en las islas se vivía del comercio marítimo y del plátano, el científico canario regresaba a su tierra natal con una prolija carrera a sus espaldas para impartir una conferencia donde habló de átomos, de partículas y de electrones, en definitiva de ciencia. Cabrera, pionero de la física cuántica y colega de mentes como Albert Einstein o Marie Curie, es el eje de esta iniciativa que busca saldar una deuda histórica con nuestra memoria científica y motivar a las nuevas generaciones. Aquel día aquí, el científico canario dijo que la ciencia ocupaba un lugar fundamental en el destino de nuestras vidas y pronunció esta magnífica frase: los pueblos que se limitan a ser meros beneficiarios de la ciencia que elaboran otros, sin contribuir a su gestación,
se hayan expuesto a depender enteramente de ella. La propuesta impulsada por Coalición Canaria contó con el respaldo de todos los grupos y la presencia de los rectores de las universidades públicas. Blas Cabrera investigó sobre los elementos químicos de las tierras raras y su legado hace que sus observaciones e investigaciones estén hoy detrás de aplicaciones prácticas esenciales en la vida cotidiana, desde los coches eléctricos y las energías renovables hasta la resonancia magnética de los hospitales. Hoy día es imposible concebir la vida actual sin la física cuántica. Un paso adelante para que el legado de este arrecifeño ilustre que falleció en el exilio en México sea por fin el faro que guíe la investigación en las islas. Bueno, como Sí, sí, han podido observar, por elevación, el quehacer de Blas Cabrera y sobre todo el recuerdo actualizado y, digamos, sin reconocimiento, como vamos a ver ahora, de lo que en el propio Tenerife pues ya se había hecho. Realizaciones veterófitas en y desde Tenerife. Bueno, antes de que nosotros llegáramos aquí en el año 94, pues estos profesores que podéis observar ahí, Fernández González y el Ortegui Escartín, pues ya habían hecho un primer intento. Después hubo otros y se creó un grupo Blas Cabrera en los años 90, en los primeros 90. Lo más importante, si queremos decirlo así, sin ninguna duda, y valga como homenaje a la profesora Dominga Trujillo, que espero que la tengamos pronto con nosotros, pues es la tarea que hizo ella desde el primer momento. Pero bueno, ahí tenemos también otro libro escrito por estos veterófitos tinerfeños, un ciclo de conferencias hecho en Gran Canaria con presencia del rector de la Universidad de Las Palmas, con participación, que quedó en diferentes publicaciones, y otro ciclo de conferencias donde pueden ustedes observar, creo que se lee suficientemente bien, este es del Ayuntamiento de Arrecife, en un conjunto de cuestiones más o menos complementarias que hicimos con ellos. Bien, quizá lo que más interese es que en esos primeros años, 96, 97, 98, cuando decidimos hacer las obras completas de Blas Cabrera, pues ahí pueden ustedes observar que el número 1 de la serie segunda, las obras de Blas Cabrera, pues estuvo patrocinado precisamente por la Universidad de La Laguna, cuyos rectores de hoy parece ser que también se habían olvidado de cómo se implicó la Universidad de La Laguna. El segundo, pues miren ustedes por dónde fue, o uno de ellos, del Cabildo de Tenerife. Y otra de las obras pues fue del Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna. Esa ilustre diputada autonómica y algo más era precisamente la alcaldesa de San Cristóbal de La Laguna en estos tiempos. Bien, pues se hicieron muchas otras cosas. Aquí pueden observar la conmemoración ante el monumento de la placa que ofrecía la Universidad de La Laguna y la presencia del rector, vicerrector y demás autoridades. E incluso, pues pueden ver ahí, en esa otra exposición, pues como cuando se exhibe en la isla de Tenerife, pues participan el Cabildo Insular de Tenerife, el Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna, el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y la Universidad de La Laguna. Y así podría seguir poniendo documentos. Eso lo que quiero es simplemente que sepan. La profesora Trujillo pues dio un conjunto de conferencias, de actuaciones en distintos centros, como pueden también observar en esas invitaciones. Bien, fueron algunas otras cosas desde el punto de vista de los discursos en la universidad, ya a principios de la academia, a principios de este siglo. El exilio de Blas Cabrera, discurso de la profesora Trujillo, otro conjunto de cuestiones que con ella
figura central o de escritora primordial, pues se fueron haciendo en distintos lugares también. Bueno, pero quizá donde yo he querido que esta cuestión quede más clara, la cuestión me refiero del que se reconozca y reconozcamos a los veterófitos. La palabra yo creo que ya una vez que la pronuncio 3 veces ya queda perfectamente de manifiesto lo que pretende y lo que fue, y el reconocimiento pues es el libro que en este momento está ya final de edición de Leandro Trujillo, que como los académicos recuerdan, pues a final del año anterior pues lo hicimos académico, o ingresó en la academia. Bien, este profesor de instituto, Leandro Trujillo, físico, pues ha hecho lo que voy a intentar aproximarles a ustedes. Breve el reconocimiento del propio Leandro Trujillo de todo lo que se ha hecho anteriormente, pero que vamos a escribirlo después. Parte, les voy a poner simplemente las fotografías del prólogo que le he escrito para ese libro al que me he referido. Es el comentario a una de las obras de Blas Cabrera, la obra sobre la materia, el estudio de la materia por Blas Cabrera. Bueno, se empieza un poco por aquí, el Panteón Español de México, por el monumento al que vamos a hacer la ofrenda floral a continuación, aquí con la presencia, recuerdo, de las 2 nietas de don Blas, hija de Nicolás Cabrera, el que vivió con don Blas siendo todavía joven, el mayor, Blas Cabrera, al que me he referido antes, secretario de Negrín finalmente, no vivía con el padre, ya estaba más que colocado, había hecho perfectamente sus estudios, y Nicolás Cabrera sí vivía con don Blas Cabrera en Madrid y se fue casi inmediatamente después a París en el exilio sin participar en la guerra. La gloria que tenía Blas Cabrera entonces, que era una autoridad en diferentes sitios importantes de la Europa del año 36 y logró desde su salida como rector de la Universidad Internacional de Verano de Santander de tiempos de la República, en el mes de septiembre, una vez que logró que todos los estudiantes que tenía en la península de la Magdalena llevarlo en barco para dejarlos en Francia y que cada uno de ellos, profesores y alumnos, tomaran la senda que quisieran dentro de aquella España dividida, la nacional y la republicana, pues entonces entrega al ministro de Educación de la República el pleno de los documentos que posee para seguir siendo rector de la Universidad de Santander, director del Instituto Nacional de Física y Química, y como no ha lugar a esa devolución, estaba implícito el ser también de las academias españolas, la de la lengua y la de ciencias exactas, físicas y naturales, de la que era presidente. Bien, entonces estas, ¿no?, como veis ahí, Carmen y Cristina, pues han venido a visitar el monumento y sobre todo en aquellos momentos iniciales, como pueden observar, 20 de mayo del 95. Bien, y aquí está esa otra parte de la dinastía de Cabrera, pues los dos, uno tinerfeño y otro zaragozano. Por el tinerfeño pues lo van a ver ustedes en muchos sitios. Fue uno de los fundadores de la academia. Desgraciadamente pues falleció hace unos años. Que lo tenéis ahí, José. Tenemos aquí a Pérez Parrilla, el presidente del Cabildo que tanto colaboró con la figura de Blas Cabrera, y después ahí tenemos en el centro al hijo de Juan Cabrera. Juan Cabrera fue el hermano pequeño de don Blas. Don Blas tuvo 8 hijos, 4 varones y 4 hembras. Los varones pues, fueron el mayor, Blas Cabrera, y el menor, Juan Cabrera, que sacó cátedra en la Universidad de Zaragoza a los 20 años, algo verdaderamente sorprendente, ¿no? Prácticamente el mismo año que leyó la tesis doctoral con
como maestro su hermano mayor, Blas Cabrera. Juan Cabrera fue rector de la Universidad de Zaragoza y una figura primero perseguida por el régimen nacional y luego pues, más o menos muy bien situada. Y de otro de los hermanos, Guillermo, pues hijo, pues José Eugenio Cabrera Ramírez, el que vemos en la foto a la derecha, pues es el que inició de manera muy comprometida los actos que tuvimos aquí y allí, como vamos a ver, allí es Tenerife y también en México, como veremos. Esto, por tanto, es los otros hermanos, pues fueron ingenieros, no propiamente científicos, como el mayor y el pequeño, y esos otros dos ingenieros, pues uno de ellos, José Cabrera, al que le dedicó la etapa anterior a este momento constitucional la primera central nuclear de España. Para que nos vayamos situando un poco en los distintos lugares. José Cabrera Felipe, la central que está, bueno, pues al lado, muy cerca de mi queridísima presa de Bolarque, en la que tuve el honor de hacer la central reversible para iniciar el trasvase del Tajo Segura, la central de Altomira, desde la presa de Bolarque, tras Entrepeñas, los grandes embalses de Entrepeñas y Buendía, ¿no? Bueno, aquí recordar el gran impulso e impacto que dieron en Zaragoza y aquí en las Islas Canarias estos. Pero también vino aquí esa nieta por esa otra vertiente de México y Colombia. También las tuvimos aquí en varias ocasiones. Bueno, pues ahí lo que pretendo es que veamos en actos más o menos similares al que pretendemos tener hoy, pues ahí, aparte de las autoridades, que no faltaban nunca, como pueden apreciar los que conocéis, el delegado del gobierno, el secretario del gobierno, el presidente del cabildo, el alcalde, pues a los cabreras veterófitos de verdad, a los cabreras veterófitos de verdad. Por ahí venía la sangre del recuerdo a Cabrera. Bueno, pero vamos a pasar entonces, porque lo que os estoy diciendo es que estos son las figuras distintas de un prólogo que es casi tan grande como el artículo conmemorativo de la materia en la obra, una de las obras de Blas Cabrera en México. En el año 2002, Leandro Trujillo, en Tenerife, pues inaugura un monumento, como pueden observar ahí, no es tan monumental como nuestro monumento, que es de cuerpo entero, sino que es un busto bastante bien hecho, y donde, pues claro, si hay que llamar a la familia, pues se llama a un veterófito blascabreriano. Ahí tienen ustedes a José Eugenio Cabrera Ramírez, hijo del hermano abogado, no de los hermanos ingenieros ni del hermano científico, del abogado que vivía precisamente en Tenerife. Bueno, pues ahí está dando las palabras inaugurales de ese monumento. Bueno, ¿y quiénes asistían a eso? Bueno, pues ahí pueden ustedes, lo conocen, ahí está él, ahí está la familia de él, pero quizá más significativa sea esta. El rector de la Universidad de La Laguna también estaba allí, claro, como era lógico. Ahí tienen a Leandro Trujillo, es el que está en el centro, en esa diapositiva, y ahí tienen ustedes a todos los que estábamos allí en ese momento inaugurado. Fundamentalmente, pues a don Antonio González, el que está sentado. Ese es el científico por antonomasia de las Islas Canarias. Porque ese no aceptó el ser de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de Madrid, porque quería estar en Canarias. Y ese fue nuestro primer académico de honor. Nuestro primer académico de honor. Bueno, pues ahí lo ven ustedes como representando. Bueno, allí a la izquierda justo ven a un yo mucho más joven, obviamente. Pero también estábamos allí. Y hacia la derecha, pues ven ustedes ahí al vicerrector, creo que todos, por lo menos los literatos y los escritores, sabéis quién fue María Rosa Alonso, con la que compartimos también otro conjunto de homenajes literarios. Ahí tenéis a Francisco Sánchez,
el director del astrofísico, pues prácticamente durante toda su vida vivió ahí. Bueno, y podríamos seguir analizando personalidades. Bueno, ven ustedes detrás bastante población y las fotos anteriores eran un costado. Bueno, con esto lo que quiero deciros es que no hay que resucitar, o no había por qué resucitar, sino que lo que había es que entrar con esta nueva fiebre, este nuevo fervor, para que efectivamente la reparación y la recuperación fuera notablemente mayor. Bueno, faltaba el que hiciéramos alguna referencia al nieto que podríamos llamar el de verdad. Y el nieto de verdad es el físico, catedrático en Stanford, al que cariñosamente llamamos Blasito. Blasito. Bueno, pues claro, vino aquí porque lo hicimos también académico de honor, allá en el año 3, 4, en el año 3. Uno, el que ocupaba, pues teníamos un académico de honor en ciencia, otro en ingeniería y otro en medicina. Pues fue el primer académico de honor en ciencia. Todavía vive, gracias a Dios. Bien, pues esto es lo que podíamos ir observando. Bueno, aquí está el sobrino dedicándole su discurso de ingreso al tío. Aquí están los Cabrera, veterófitos, digamos, de máxima representación. Bien, y este es Leandro Trujillo, al que he prologado el libro al que nos referimos, cómo nos reunimos para celebrar el Día de Blas Cabrera, como lo llama también la Sociedad Económica de Amigos del País, hace ahora 2 años, y aquí pues esta foto del día hace unos meses cuando ingresó en la academia. Los académicos pues recordaréis este acto. Muy bien, bueno, pues esta es la continuidad para hoy, hoy 20 de mayo, en el 148 aniversario, a la espera de que tengamos estos 150 a los que me he referido. Bueno, pero esto tampoco seríamos justos si no situamos previamente pues lo que podríamos llamar pues, el núcleo veterófito español. Decimos de la península o de Madrid, que es donde hizo toda la... Y aquí pues podríamos estar hablando y no acabaríamos nunca, como desde el año 78 aquí sí hubo en Arrecife un primer encuentro organizado desde Madrid y desde Zaragoza, desde Madrid por Salvador Velayo, catedrático de magnetismo, profesor mío, de la Universidad Complutense, ya Universidad Complutense de Madrid, de la Facultad de Física, y por Nicolás Cabrera, que hacía unos años que había vuelto del exilio a España para poner en marcha la Universidad Autónoma de Madrid. Nicolás Cabrera, el padre de esas 2 primeras, Carmen y Cristina Cabrera, que hemos visto en el momento. Pues se hizo aquí las 3 islas, las 3 islas que llamamos Blas Cabrerianas, se hizo pues una especie de congreso para celebrar el centenario de su nacimiento, donde se vieron por primera vez desde antes de la guerra los 3 hermanos. Se vieron. Bueno, ¿qué es lo que se había hecho en la península? Bueno, pues como pueden observar ahí, creo que se puede ver sobradamente, bueno, esto es del año, una primera conferencia de Nicolás Cabrera, su hijo físico, padre de Blas Cabrera, que está en Stanford, pues para que hablara dentro de esta recuperación de la ciencia española, pues en Santander, en la Fundación Marcelino Coutinho. Este es Nicolás Cabrera, el hijo físico y padre del nieto físico, que se publicó después como una monografía dentro de esa tarea de recuperar la ciencia española por el gobierno de Cantabria en esta situación. Bien, en el año 88 tuvimos el honor, con bastante más ruido y más fugaz quizá que los veterófitos de antes y que los neófitos de hoy, pues hacer nada menos que la Universidad Internacional de la Axarquía Costa del Sol Oriental. Y allí llevamos las 3 figuras más relevantes que entendíamos que podía ofrecer la ciencia
española, la ciencia, aunque esté ahí Zubiri. A Zubiri logramos con Federico Mayor, ministro en el año 82, la referencia anterior, con Pedro Laín Entralgo y con José Luis López Aranguren, que se creara el Premio Nacional de Ingeniería, al mismo tiempo que había que darle el primer premio nacional a la investigación científica a Ramón y Cajal, era obvio, el nombre, ponerle el nombre a Cajal, y había que dárselo al único premio Nobel que teníamos, Severo Ochoa, siendo muy generoso con el que es español, como lo de Blas Cabrera, español de Canarias. Pero tenía que ponerse el nombre de Leonardo Torres Quevedo al nuevo, cosa que hizo Federico Mayor, digamos, utilizando su condición de ministro. Y le habíamos propuesto que el premio de investigación científica tenían que compartirlo. Zubiri, a quien se le dice a esto, pues parece que es una monstruosidad, y es un filósofo, y no solo un filósofo, por lo menos mi libro, Metafísica, o la física del siglo XX es la metafísica de Zubiri. Pero bueno, el primer premio de investigación científica nacional, equiparado marginalmente con el Cervantes, esta era otra cosa que exigíamos los científicos ya entonces santanderino, después post-santanderino, en los actos que organizábamos en la Fundación Santillana. Pero bueno, en resumen, que ahí es donde santificamos a Blas Cabrera como padre de la física española. Entonces, esa expresión corresponde al año 1988 en Vélez, Málaga, en ese momento culminante. Bien, los dos científicos pues eran Blas Cabrera y su principal colaborador en química, Enrique Moles Hormiguez. Muy bien, bueno, pues ¿en qué consistió también muy fugazmente la explosión blas cabreriana en Lanzarote desde 1995 a 2004? Bueno, pues muy brevemente, porque de esto podríamos estar dando un curso, pero bueno, a los efectos de lo que queremos. Bueno, se organiza primero una exposición que fue itinerante por las grandes islas, con un libro catálogo que puede verse en internet, porque de una manera u otra se editaron, y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, pues esto, como otros libros, los puso en la primera etapa de esto, ¿no? Bueno, pues ahí vemos pues un pequeño conjunto de cuestiones de esto que sucedió. Bueno, esto empezó en el año 94, todavía creo que muchos de ustedes conocen a Chana Pereira, era entonces, pues, podríamos decir que la primera presidenta del Cabildo, que fue presidenta sin ser elegida presidenta, como consecuencia de las cuestiones tan desagradables que fueron ocurriendo aquí durante todos estos años. Bueno, pues la acogida fue extraordinaria. Ven ahí ustedes a la profesora Dominga Trujillo, a la izquierda de doña Chana, y a la derecha pues pueden observar al que era entonces Sigfrid del Castillo, sigue siendo pero era el director del Instituto Blas Cabrera. Bueno, representaba pues eso, el poder institucional y el educativo, si queremos decirlo así. Bueno, pues esto, conmemoración del 50 aniversario, pues esto fue una verdadera explosión. El 14 de enero empezaron los actos de este año intenso, y ya pueden ustedes observar ahí pues los rectores de unas cuantas universidades, y hubieran querido venir más. Sobre todo pueden observar, sobre todo de una manera. Lo que interesa es ver el de La Laguna y el de Las Palmas, a los efectos de lo que estamos tratando hoy. Claro, de mucha más trascendencia era ver aquí al de Oviedo, que nos entregó para el museo los electroimanes que había allí, de lo que había usado don Blas, y no digamos el de Zaragoza, íntimo y queridísimo colega, que nos envió toda la biblioteca de don Blas, que estaba allí, más también otro conjunto de cosas. Bueno, y esta es la mesa presidencial. El extremo derecho es el entonces rector
de la Universidad de Zaragoza, y que ustedes han visto muchas veces porque es el experto oficial que, como veterinario, como doctor y catedrático de veterinario, es el que nos ha venido explicando durante muchísimos años qué pasa con nuestras zoonosis, sobre todo, ¿no? Bien, pues ese homenaje de la Universidad Global, como podemos observar. Bueno, esto fue una de tantas reinauguraciones como ha habido en la Casa de la Cultura, Agustín de la O, pero una mesa en la que coincide el político del Gobierno de Canarias, el presidente del Cabildo y el alcalde de Arrecife en esa Casa de Cultura, y por ahí estamos los demás, ¿no? Bien, pero claro, esto hizo una base dentro de esta efervescencia blascabreriana, pues numerosos libros de distinta naturaleza, entre otros pues estos dos que pueden ustedes ver aquí, Cabildo de Lanzarote y el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. El concejal de Cultura ha sido, hasta hace poco, ya ha desaparecido, pues uno de los principales artífices de nuestra academia. Bien, bueno, como eso iba saliendo siempre a poco, y estoy poniendo pildorazos, pues a congreso, bueno, lo que he puesto ahí, mientras lo arreglan, durante 5 años hicimos 5 grandes congresos referidos a Cabrera, con el título Cabrera, Cajal, Torres Quevedo. La ciencia física, físico-química, la ciencia médica y la ingeniería. Bueno, pues aquí estaban la mayor parte de las personas que en cada uno de esos años pues eran figuras de la historia de la ciencia en España, y dio lugar a esos volúmenes muy densos, de media unas 500 páginas, sobre lo que eso significaba. Bien, siguiendo con esta explosión lanzaroteña, pues el tema posiblemente central o capital pues fue la creación del Centro Científico-Cultural Blas Cabrera. En ese centro, la Casa de los Arroyos, pues teníamos la biblioteca de Blas Cabrera, teníamos la edición, teníamos la exposición permanente de Blas Cabrera y un conjunto, iban cambiando cada año, un conjunto de exposiciones sobre los distintos colaboradores de Blas Cabrera. Fundamentalmente pues hicimos las de Julio Palacios y las de Enrique Moles, y se preconcibió también la de Ángel del Campo, otro de sus grandes colaboradores, y la de Arturo Duperier, cosa que la de Arturo Duperier pues fue el centenario 1996 de su nacimiento en Pedro Bernardo, y desde entonces pues tenemos allí pues un conjunto de cuestiones. En el Centro Científico Cultural Blas Cabrera también se hizo un museo, como museo, con las pretensiones de que fuera el Museo de la Física y la Química Española. Estábamos tirando muy alto, tirábamos muy alto. Y eso pues, tuvo también su gran valor de difusión. Pero quizá lo más determinante desde el punto de vista de la difusión de lo que era el Centro Científico Cultural Blas Cabrera y la Academia de Ciencias, Ingeniería y Humanidades de Lanzarote, lo que estaba significando este conjunto de actividades, pues fue la creación de la Universidad de Verano. La Universidad de Verano, de aquellos entonces, pues llegamos a tener más de 1000 alumnos, que se dice pronto, y la universidad esta, o los cursos de verano del Centro Científico Cultural Blas Cabrera del Cabildo de Lanzarote, pues tenían el profesorado de más categoría que podían ofrecer entonces pues la Menéndez Pelayo, Universidad Veraniega del Estado, o el centro universitario, la universidad que
en el Escorial tenía la Complutense de Madrid. Esta universidad, como digo, pues el Cabildo llegó a poner la salida de la calle Mayor, que llamamos aquí, Universidad de Verano de Arrecife, la Gloria de Canarias o algo así. Y cada año unas sábanas, unas planchas verdaderamente significativas. Bueno, Aquí está, pero ahí no. esto hace lo que tiene que hacer, copiarse. Sí, acá. Déjalo de hacer igual. Siento que no sé, por lo menos las finales para empalmarlas. Sí. Pero no, bueno, déjame que yo por lo menos la vea y así, como veo que el reloj no quiero yo que pase. Déjame. Pero sí que tampoco va aquí. Bueno, desde el centro pues, estuvimos 10 años exactamente pues, haciendo esta proliferación de actividades. Aquí nos salen también otro conjunto de publicaciones sobre Blas Cabrera y la filosofía de la física, ¿vale? Que al fin de cuentas pues, es de lo que él daba las conferencias y de lo que fue su gran discurso de ingreso en la Academia Española, ¿eh? Sobre las concepciones teóricas y filosóficas de la ciencia, ¿no? Bueno, pues también en la revista Teorema, que decíamos aquí, van a aparecer otras cuestiones sobre Blas Cabrera y la relatividad, la interconexión y desconexión de las distintas versiones de Blas Cabrera y su primer gran discípulo y doctorando, Julio Palacio, sobre la relatividad, etcétera, ¿no? Y en el Instituto de Estudios Canarios también unas cuantas publicaciones. Bien, traía aquí la presencia en México del año 95. En el año 95, para festejar precisamente a Blas Cabrera, allí en su exilio, pues entendimos que había que hacer algo. Y ese algo pues lo acogió la Universidad Autónoma de México. Y en ese algo pues participamos, tuvimos el honor de participar, Francisco Giral González, lo de Giral a algunos debe sonarle, es el hijo de José Giral, que fue, aparte de varias veces ministro, el presidente del gobierno de la República. Y su hijo pues, fue el que hizo de presidente del gobierno de la República, no de presidente de la República, tanto no se atrevió, para el acto de liquidación de la República Española y el exilio en México. Francisco Giral, como Augusto Pérez Vitoria, dos de nuestros autores de los del exilio más relevantes, porque eran los dos únicos catedráticos que habían sacado cátedra antes de julio del 36 y que estaban en el exterior y que tuvimos el honor de acogerlos en Santander, pues cuando volvieron del exilio, que ellos habían autojuramentado, como he sabido, que no volverían a España hasta que no hubiera cambio de régimen. Y estos dos lo cumplieron. Pero claro, otra cosa es que vinieran, y además como todo en aquel momento. Si han oído ayer el programa sobre Interview, lo que supuso la revista Interview en el año 75 y 76 a la muerte del general Franco, ¿no? Bueno, pues estos pretendieron también que dentro de toda esa radical novedad que era necesaria, fueran reincorporados a las cátedras de las que estaban, y manteniendo lo que era entonces, en los años 30, el escalafón de catedrático. Es decir, querían nada menos que ser repuestos en Madrid. A esto se opuso radicalmente el gobierno del año 76 nuestro. Pero en fin, uno aceptó el seguir siendo, como era entonces, claro, el más jovencito, con 20 muy pocos años, en Murcia, y el otro, que seguía más, claro, pues por lo menos fue repuesto en la Universidad de Salamanca, a quien recuerdo a nuestros salmantinos que tenemos aquí. Bien, pues en México tuvimos el honor de dar dos conferencias, otra de Giral y otra de Blas Cabrera Navarro, el nieto mayor de Blas Cabrera, físico, catedrático en Stanford.
Bien, esto lo he querido meter aquí también por la relevancia que tiene, que, bueno, creo que esto puede decirse. Me han propuesto hacerme académico de la Academia Nacional de Historia y Geografía de México, nacional, la Academia Nacional de Historia y Geografía de México, en la UNAM, en la Universidad Nacional Autónoma de México, donde tuvieron lugar estos actos. Bueno, ya tengo preparado el discurso del Palme, de México y España, que ya saben ustedes cómo está eso hoy, de México y España, con la figura de Blas Cabrera y estos científicos españoles en ese momento. Muy bien, bueno, pues aquí eran unas cuantas fotos de el Cabrera veterófito de Tenerife, que también vino a México. Hay algunas preciosas, los carteles que preparó la UNAM, la Universidad. Bueno, entonces esto acababa con y Lanzarote hoy, ante estos 150 años de su nacimiento aquí. Bueno, la primera foto que traía es la del monumento. Y la segunda foto, harto significativo, y que esta es la verdaderamente importante, es que el año pasado el Ayuntamiento de Arrecife ya decidió que había que reparar el monumento, 1, y 2, participar en las ofrendas florales que habíamos dejado tiempo atrás. Entonces, en esta foto, delante del monumento, con la corona de flores del Ayuntamiento y la del Instituto de Enseñanza Secundaria Blas Cabrera, pues tuvimos este homenaje o esta ofrenda floral ante un monumento que ya tenía repuestas las placas que en el año 13, presupuestamente todos recuerdan, ¿no?, el año 8 y el año 12, la crisis económica, se robaban los cables para coger el cobre, también las placas de bronce del monumento, pero desde el año 13 hasta el año pasado no hubo manera de que se repusiera de otra naturaleza de material, para no incitar otra vez a los faltos de medios para que destrozara una vez más el monumento. Bien, en este momento, pues con unas placas, unas láminas de más fácil lectura y puesto también con iluminación, pues se logró esta presencia que hoy vamos a disfrutar de nuevo. Bueno, con pues a fin de cuentas, lo que les pongo aquí también en otra foto es el monumento, busto, que a Blas Cabrera se hizo aquí en Lanzarote y que está en el parte luz de la entrada del Instituto de Enseñanza Secundaria Blas Cabrera Felipe. Bien, y el final, por lo que quería decir, con la imagen de la invitación para el acto a continuación, pues más o menos debía querer decir algo así como, pues bien, vámonos a ofrendar nuestro recuerdo lanzaroteño al arrecifeño Blas Cabrera Felipe en su monumento, con la esperanza de que las instituciones sigan incrementando su acción blascabreriana y también la ciudadanía, que no es fácil, no es tarea fácil, pero en fin, pues vámonos, quien quiera algo por el camino, pues vamos hablando para que lleguemos a tiempo y no nos estén esperando el Ayuntamiento y el Instituto Blas Cabrera. Muchas gracias.